directa, pero ya que Franklin, saludos Franklin Sullón, está preguntando, me dice, doctora, nos mencionó un protocolo, no lo entendimos claramente. Si me permiten compartir pantalla, es este el protocolo que les estoy mencionando y que para las personas que están matriculadas ya lo pueden acceder, Reader ya lo tiene, tanto las diapositivas como el material. Ojo, hoy vamos a compartir este último protocolo que es de septiembre, pero nosotros ya hemos venido trabajando con un protocolo importante que es el que ha sido emitido el 7 de marzo, que es un protocolo para otorgamiento de medidas de protección y medidas cautelares en el marco de los procesos de violencia. Así que igual ustedes lo pueden buscar en el internet también, ¿no? Pero ya todo el material se encuentra en la plataforma, estimado Reader. Así que ya él se encargará de hacerlos llegar a su... ¿Cómo estás? En Trujillo. Franklin me dice el protocolo de flagrancia. No, bueno, yo manejo el ámbito de protección, lo que sí, respecto al tema de flagrancia, tenemos un acuerdo más bien plenario, que lo voy a mostrar, el 009-2019, importante sobre el tema de violencia. ¿Cómo estás, Iván? Bien, vamos a dejar de compartir, ya que no te estabas refiriendo a este protocolo, es el que yo estaba mencionando. ¿Cómo están? Buenas noches, ya, Esther. Dejemos de compartir aquí para compartir nuestras diapositivas de hoy. Bien, ¿qué es lo que nos lleva o que nos convoca a la clase de hoy? Estamos iniciando un diplomado. Creo que su mayor justificación de este diplomado son justamente los datos que nos indica la Defensoría del Pueblo en su informe 25º. Miren, yo siempre iniciaba la clase mostrando solamente la imagen respecto a los tipos de violencia que recaen en el grupo vulnerable mujer como tal. Como por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, voy a intentar marcar, a ver si me permite aquí. Sí. A ver, un ratito. Aquí está, perfecto. Vamos a poner otro colorcito. Listo. Miren, los tipos de violencia que más tienen un mayor nivel de incidencia en el caso peruano, según el informe, ustedes aquí pueden hacer clic en la diapositiva y les envía el informe que está muy bien estructurado con gráficos incluso respecto a los tipos de violencia que se están dando con mayor incidencia en el caso peruano. Violencia económica, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Perfecto. ¿Serán los únicos tipos de violencia, estimados, que están dentro del marco de protección de la ley 30364 y de su reglamento? Recordemos que han habido algunas modificaciones. Hoy vamos a conversar de esas modificaciones y de esa incorporación de los nuevos tipos de violencia. Ya más o menos algunos de ustedes seguro me van a decir, Ashley, no, claro, doctora. A ver, Ashley, ¿qué otro tipo de violencia tenemos si no está en este cuadro? A ver, por lo menos me tienes que decir 2 a 3 tipos de violencia que no se encuentran dentro de la violencia económica, la psicológica, la física y la sexual. Amelia, de la económica la tenemos aquí. Estructural, muy bien, Angélica. La patrimonial está relacionada a la económica, estimado Alfredo. Obstétrica, perfecto, Carlos. ¿Y por qué esa relación con la violencia obstétrica? Es justamente por un caso que se dio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ventiló ahí, de esa violencia que se ejerce al tener el contacto con la entidad de salud y el trato que se le da, por ejemplo, a algunas mujeres gestantes, algunas mujeres que han realizado tal vez algún proceso propio de un aborto involuntario o un aborto voluntario y que luego concurren al centro de salud y que también se puede dar ese tipo de violencia digital. Bueno, claro, es un tipo de violencia que en todo caso se da, considero que la terminología más adecuada, García Jesús Homero, sería el acoso, ¿verdad? A través de los medios digitales, redes, correos institucionales, correos personales. Perfecto. Pero nos estamos olvidando de algunos tipos de violencia todavía, estimados, como por ejemplo, adicional a la violencia estructural, la violencia política. Muy bien. La violencia política se autorizó el año pasado, se implementó el año pasado, 2021, ¿sí?
Y miren, justo hemos pasado por este proceso electoral reciente para el tema de municipalidades, también ha sido una exhortación al Jurado Nacional de Elecciones, a los propios partidos políticos que incorporen eh, justamente la capacitación respecto a ese tipo de violencia que se viene dando. Vilma, perfecto. ¿Y cuándo se da esa modificación de la violencia económica? Ya se encuentra, segundo, ya está aquí en nuestro gráfico. El acoso judicial es el acoso a través de procesos judiciales. Hacer esta pequeña dinámica para que se despierten todos, porque estamos, bueno, siendo las 9 de la noche, tenemos una larga jornada, imagino todos, pero la cosa es, estimados, estar todos atentos. Ustedes saben que a mí me apasiona mucho el tema de violencia, así que todas las preguntas que me pueden hacer aquí en el cuadro yo las voy a responder, porque es Max, ¿y qué tal si mejor hablamos de una violencia que se da dentro del ámbito laboral? Claro, espacios universitarios también, pero para eso tenemos una ley específica que es la de hostigamiento sexual en espacios universitarios, preuniversitarios, educativos, laborales también. Muy bien. Flor de María, lo que me dices aquí sería en todo caso mujeres privadas de su... Eso, por ejemplo, cuando tú me hablas de mujeres privadas de su libertad, claro que se puede dar un tipo de violencia en carcelería, pero sobre todo lo que tú me hablas, el acoso político, Richard, ya lo hemos mencionado, pero, Flor de María, lo que quiero que entiendas es que aviso esto que me señalas está más relacionado con las condiciones de vulnerabilidad. Como por ejemplo, ¿qué condición de vulnerabilidad puede encontrar respecto a una mujer? Mujer. Imaginemos que es madre adolescente, imaginemos que es una mujer en carcelería, o sea, que se da un tipo de violencia, pero que ella está en carcelería. O sea, es el estado en el que se encuentra, ¿perfecto? Entonces hay que diferenciar los tipos y modalidades de violencia con las situaciones o condiciones de vulnerabilidad que recaen en el grupo vulnerable que intentas proteger. Por ejemplo, el tema de aquellas víctimas también propias de un conflicto armado. Y es que la violencia a nivel latinoamericano o a nivel mundial, nos lanzamos a establecer ese nivel mundial, es que hay un nivel de coincidencia. Países en los que existe un alto nivel de conflicto armado, conflicto social, conflicto ambiental, va a tener como consecuencia directa que exista un alto índice de que esa violencia va a recaer en mujeres, sobre todo en mujeres dentro del grupo adolescentes o niña y adolescente. Bien, miren aquí ustedes otro tipo de situación que la Defensoría Pública, la Defensoría la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública de Oficio es el órgano que se encarga de manera gratuita de asesorar a estas víctimas, más bien. La Defensoría del Pueblo nos dice que otra situación de violencia, que es parte de la violencia estructural que me había señalado uno de los participantes, como Vilma, por ejemplo, muy bien, la violencia estructural, qué bueno que se maneje ese concepto de violencia estructural. Violencia sexual, claro, Rosaura. Miren, en el tema de la violencia estructural, podemos ver que también existe un alto índice de embarazo adolescente. Y es que ahora que yo me desempeño como juez de violencia, miren ustedes, y yo esta vez voy a iniciar de manera diferente la clase. Sé que es la primera sesión y ellos van a tener espacio para que en cada una hablen de cada concepto. Y yo hoy quiero cambiar un poco el tema, la dinámica, y que ya entiendo que hay muchas personas que ya se vienen conectando a muchas clases mías, que ya tenemos claros y me encanta que me puedan dar una respuesta correcta a las preguntas que vengo sosteniendo. Entonces, hoy ya teniendo un panorama de una base, que conocemos ya las tipologías, las modalidades, hay que entrar en precisiones nada más. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de los sujetos activos y pasivos. Eso sí quiero que lo tengan claro y voy a hacer preguntas sobre eso. Pero respecto a la violencia estructural que me estaba señalando, Patricia, por ejemplo, me dice, doctora, ¿a qué se refiere la violencia estructural? Miren, nuestro texto único ordenado plantea la violencia sistémica o estructural. Y para eso es importante revisar, por ejemplo, las últimas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana dice, o señala, en un caso específico, como por ejemplo el caso ahora justamente que se ha estado mencionando tanto, el caso Azul Rojas,
un caso específico que se dio en Chepén, creo que fue parte de La Libertad, en el que un integrante de la comunidad LGTBIQ fue maltratado, fue agraviado, fue casi torturado en una comisaría y que se le había negado la posibilidad de que presente justamente esa denuncia. Entonces, como parte de esa cadena de actos violatorios de derechos, tanto a él como a su madre, se agotó esa vía nacional y se fueron a la vía internacional, y en la Corte Interamericana se detectó que a nivel de estructura estatal, a nivel de los órganos estatales, no se le había dado una correcta funcionalidad a dichos órganos. Y que estos órganos, como parte del Estado, eran ajenos a una política de igualdad de género, por ejemplo, o una política de lucha contra la discriminación. Entonces, se asume una responsabilidad en esa estructura funcional, por ejemplo, en este caso, a nivel de todo el aparato estatal. Pero ¿qué pasa, Patricia, por ejemplo? Y te invito a leer una lectura muy importante acerca de los techos de cristal, y lo voy a consignar acá, para que todos los que les guste el tema de violencia, techos de cristal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú trabajas en una institución pública, Patricia, y tú estás teniendo un tema de hostigamiento laboral? Imaginemos, tu jefe, por ejemplo, te está maltratando por tu condición de mujer, te está incluso discriminando. Entonces tú dirás, bueno, doctora, ese es en el ámbito laboral, hay una causal específica por eso y hay un comité para ello, perfecto. Pero ¿qué pasa si tú pones en conocimiento esa situación? Porque él es tu jefe directo, pero a tu jefe indirecto, al titular de una entidad, pones de conocimiento que estás siendo tú discriminada, que incluso puedes tener alguna condición de discapacidad, tienes que tener alguna situación que recién has terminado de dar, has terminado tu periodo de lactancia, tienes un padre enfermo, has tenido tú un proceso de COVID y que no estás en condiciones de reincorporarte en tu totalidad al centro laboral, infinidad de problemas. Pero el titular de la entidad tiene conocimiento de toda esa afectación que se te viene dando y esos cambios que tu jefe directo lo viene haciendo sin ninguna justificación. ¿Tú puedes alegar violencia estructural en este caso? A mi forma de ser, como les digo, puede fundamentarse un tema de violencia estructural. ¿Por qué? Porque un titular de entidad conoce y que estaría como parte de ese aparato estatal permitiendo que tus jefes indirectos o que tu jefe directo o toda esa línea, recursos humanos, por ejemplo, la oficina, otra oficina en la que tú trabajas, tiene conocimiento de ese hecho y está permitiendo eso. Claro, es que Amelia, tú eres mujer. Mira, imaginemos que mañana a ti te cambian sin ningún fundamento. ¿Por qué? Porque tú eras, por ejemplo, asesora de, no sé, de una oficina. Y tú trabajabas 8 horas, pero como eras soltera, no tenías carga familiar, no trabajabas tus 8 horas, sino trabajabas casi 10, 12 horas, porque querías, estar en esa oficina implicaba trabajar mucho más del horario laboral. Pero tú tuviste un hijo, obviamente ya no puedes estar las 10 horas porque se te complica, porque en el caso de la mujer tenemos, lastimosamente a nivel de estereotipos, que se vienen dando situaciones que el tiempo tenemos que dividirlo entre el ámbito profesional y el ámbito familiar en mayor medida. No digo que todas las mujeres, porque también hay situaciones en que los padres asumen prácticamente una paternidad directa y responsable con sus hijos y son ellos los que se les acorta el tiempo. En este caso estamos hablando de una situación en la que te hacen este cambio aparentemente por un tema de que ya no puedes rendir más allá de tu horario laboral, ¿verdad? Y si tú pones en conocimiento eso al titular de la entidad del Estado, a la oficina correspondiente y ellos no hacen nada respecto a eso, es porque tú en realidad no solamente como mujer estás siendo vulnerada, sino también estás en una situación de especial vulnerabilidad porque es el Estado, o sea, toda la maquinaria de esa institución en contra de ti. Luis Martín me dice, doctora, pero eso recaería dentro de los actos de hostilidad. Por eso te digo, Luis Martín, tú podrías decir que eso vaya al ámbito laboral.
que lo vea el comité integrado, como dice la ley específicamente de actos de hostilidad, pero tú dentro del espacio de violencia estructural, a partir de una correcta motivación, cuando hay una, como les digo, hay mucho más allá del acto de hostilidad que puede acabar en tu jefe, que puede generar ese acto hostil. Estamos hablando dentro de un aparato estatal, ojo. Por eso te digo, depende cómo tú lo puedas, por ejemplo, dentro de un ministerio específico, ¿no? Dentro de un ministerio en el que, pese a que tiene conocimiento todas las oficinas, o sea, que es ese reflejo del Estado en contra, o que te está dando la contra en este espacio, te está dando la espalda, perdón, en esta situación en la que tu jefe está generando estos actos de hostilidad. O sea, adicional a los actos de hostilidad, yo podría ir por el ámbito de violencia estructural. Podría ir. Y si tú haces una correcta motivación, ¿por qué? Ojo, en los actos de hostilidad, el tiempo que vamos a tomar en el ámbito laboral, Luis Martín, no es el tiempo que vamos a utilizar dentro de la violencia estructural. La medida de protección, ¿cuánto tiempo demora para emitirse y cuánto tiempo vas a demorar en tus actos de hostilidad a nivel de ley laboral? Benjamín Laureano me dice, ¿qué base legal? La base legal es el texto único ordenado de la ley 3364. Y le he puesto 3364, perdón. Y también puedes utilizar techos de cristal, te invito a leer eso, y marcos convencionales. Estimados, dentro del espacio de violencia, en realidad, registrar la denuncia, puedes hacerlo, claro. No, Dani, no confundamos. Una cosa es lo que se va a dar en los espacios a nivel de vías laborales, a nivel del ámbito laboral, pero lo que yo te estoy hablando es otra visión. Cuando tú ves que esa discriminación está centrada específicamente por tu condición de mujer, porque estás en una situación de vulnerabilidad, incluso, por ejemplo, tienes alguna discapacidad, eres un adulto mayor, o sea, que enmarca algunas otras situaciones en las que la decisión que se pueda tener en un ámbito laboral no va a satisfacer como va a satisfacer en un ámbito de violencia familiar, que es una medida, obtener una medida mucho más rápida. Pero no vamos a entrar en la discusión porque eso lo vamos a dejar que el juez, con los fundamentos que usted va a implementar, ya ahí tiene claro los dispositivos que va a alegar, pueda justificar ese tipo de violencia. Perfecto. Ahora, uno de los tipos de violencia más comunes justamente se ven reflejados en aquellos embarazos adolescentes. Es que cuando llegan a los juzgados, denuncias, por ejemplo, de adolescentes de 16 años, de 15 años, que denuncian a su pareja de 19 años, 20 años o más, si nosotros nos limitamos solamente a otorgar una medida de protección respecto a la violencia psicológica, por decirlo así, de esta adolescente respecto de su pareja, incluso esta adolescente puede estar en estado gestacional o puede ser que ya tenga el niño. Perfecto. Si la medida de protección solo se basa en eso, considero que en realidad no hemos logrado cambiar o sacar del ciclo de violencia a esta adolescente. ¿Por qué? Porque esta adolescente a esa edad, claro está, más su condición de ser madre adolescente, no está laborando, en su mayoría. Entonces genera que tiene una dependencia económica respecto a el denunciado o el supuesto agresor. Ahora, esta adolescente decidió, está siendo madre, pero se convirtió en madre a temprana edad y ha tenido que tener un nivel de, según las estadísticas, deserción escolar. No en todos los casos. Pero si esta adolescente, adicional a que tiene dependencia económica, tiene deserción escolar, no se le ha dado las posibilidades para que se le logre reinsertar al sistema educativo, entonces aquí también, miren ustedes, hay una opción de violencia estructural. Y ustedes, yo sé que es bien cuestionado el tema de la violencia estructural, porque hay que fundamentarlo en razón de que vemos cómo el Estado estaría dándole la espalda a esta adolescente. Pero acá creo que está clarísimo. Por ejemplo, marcamos una política nacional. ¿Cuál es la política nacional? Política Nacional de Reinserción Escolar. Ustedes la pueden buscar en el internet, ahí está. Política Nacional Vigente de Reinserción Escolar. Está dirigida para aquellas adolescentes que al tener un embarazo adolescente, claro está,
dejen el colegio o no puedan dejar el colegio o se les permita esa reinserción a nivel, por ejemplo, de clases virtuales, a nivel de acompañamientos, de tutorías, para que no puedan, y conversación con los padres, con el entorno familiar, con la pareja, para que culmine los estudios secundarios. ¿Qué pasa ahora en aquellos casos que el centro educativo tiene 40 alumnas matriculadas, 40 alumnas y 30 o 35 alumnos matriculados en el salón de clase? Una de las alumnas dejó de asistir, empezó a dejar de asistir. El profesor llamó a los papás, tal vez en el máximo que pueda hacer, porque normalmente no sucede eso, en aquellos sectores alejados tal vez de nuestro país, en el que esta adolescente se convierte en una mujer invisible. ¿Por qué? Dejó el colegio y el centro educativo no dio cuenta al director, primero, por ejemplo, a la Dirección Regional de Educación o al Ministerio de Educación, en su defecto, para que se trabaje respecto a la reinserción. Mire, Laureano me dice, doctora, no hable en específico, búscalo como violencia sistémica, pon violencia sistémica, que es parte de, y además dentro de los principios y enfoques también te permite que se pueda incluir como una modalidad de violencia. Claro, por ejemplo, el tema del retorno de las mujeres embarazadas en las Fuerzas Armadas en la época de COVID. Claro, es como tú lo puedas plantear, como el Estado, claro, respecto a esto, como el Estado puede darle prácticamente, ponerse en una situación que dificulta o agrava esta discriminación que pueda recaer en la mujer. Bien. Vamos a avanzar aquí. Entonces, otro tipo de situaciones que se pueden dar son justamente respecto a estos embarazos adolescentes. Otro grupo vulnerable que tenemos aquí, niños. Respecto a los niños, por ejemplo, el nivel de violencia o el índice de violencia que tiene una mayor incidencia, ustedes pueden ver aquí, el registrado es el de violencia psicológica, acompañado de la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica. Ojo, este registro que tenemos aquí se ha dado en las regiones, muy bien, pero Vilma, lo que pasa es que respecto, por ejemplo, al trabajo forzado o al trabajo infantil, que incluso tiene consecuencias directas respecto a, por ejemplo, pérdidas de derechos de los padres a los hijos. Víctor Juárez, claro, mira, Víctor, vamos porque hay varias preguntas. Lo que tú me señalas de la violencia obstétrica, ahorita lo vamos a ver en la modificatoria. Ahorita dame un segundito para llegar a esa diapositiva porque entiendo que somos bastante conectados y todos tenemos preguntas, pero vamos a pasar rapidito sobre esto. Ahorita, Víctor, ahorita te respondo tu pregunta. Te doy exactamente la modificatoria que es del artículo 5 y 7, si más no recuerdo, del reglamento, porque no solamente te debes guiar del texto único, sino también del reglamento. Y ese reglamento ha sido modificado justamente este año. Ahorita te muestro el dispositivo legal, de la ley específico. Ya, en el tema de los niños, por ejemplo, ven ustedes que hay un bajo índice de violencia económica. ¿Y por qué? Porque ha sido aperturada como tipo de violencia en un corto plazo, recién a través del texto único ordenado, la violencia económica. Y es que la violencia económica todavía se está discutiendo en algunas situaciones respecto de bajo qué supuestos se da la violencia económica. Por ejemplo, en el concepto amplio se habla de limitaciones, económicas y creo que la mayor incidencia es de establecer la negación de pasar alimentos a sus hijos, por ejemplo. Y en algunos casos se confunden porque me dicen, doctora, pero ¿qué pasa si tenemos ya un proceso de admisión a la asistencia familiar? ¿Igual se consideraría violencia económica? O sea, todos los padres que tienen procesos de alimentos serían padres que ejercen violencia económica. No funciona así, miren ustedes.
sino que la violencia económica más bien lo que te permite es a aquellas personas que no han iniciado todavía su proceso de alimentos, se les pueda permitir incluso que se les asigne una pensión anticipada entre el tiempo que pueda durar ese proceso. Ahora, si bien es cierto ahora ya con la modificación que se ha dado al proceso de alimentos en sí, va a permitir que ni bien usted inicie el proceso, se le fije una pensión. Entonces, iniciarlo en empaquetado, usted va a tener su admisorio de demanda e inmediatamente va a tener también su fijación de pensión anticipada de alimentos. Pero en el caso de violencia, en los tipos de violencia que se pueden mostrar, la violencia económica no solamente está supeditada a aquella negación del padre a darle alimentos a los hijos, sino también, por ejemplo, aquellos condicionamientos. Yo te doy para los alimentos de los hijos en el día a día, siempre y cuando tú retornes conmigo. O, por ejemplo, me apropio de los bienes, de la casa en la que nos encontramos, o algún bien. Tuve un caso, por ejemplo, de un camión que era el alquiler, el costo del alquiler del camión era para cubrir el ingreso diario de la familia, de todos los integrantes de la familia, tanto el padre, la madre y de los hijos. Y el padre empezó a utilizar ese dinero, porque él se encargaba de administrar ese bien, para otras situaciones y no cumplía con la alimentación de los hijos. Entonces, esa apropiación de ese bien estaba generando una violencia económica que estaba afectando a los integrantes del grupo familiar como tal. Y, Víctor, rapidísimo, para no olvidarme de tu pregunta, vamos a pasar aquí las modificaciones. Vamos acá a las modificaciones, rapidísimo, para retornar con lo que hoy vamos a hablar acerca también de la violencia psicológica. Mira, yo les había dicho a ustedes algo muy importante hoy, que tenemos que estar nosotros como abogados bastante claros en las últimas modificaciones. Por eso es que empecé pidiéndoles algunos tipos y modalidades de violencia. Miren, lo que me dice, por ejemplo, Víctor, creo que fue el que me dijo, doctora, pero ¿en dónde se encuentra el tema de la obstétrica si no la encuentro en el texto único ordenado? Es que, estimados, no todo se reduce al texto único ordenado. Usted tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el Decreto Supremo 005-2022, que se ha emitido este año, el 5 de abril del año 2022. No sé si se puede ver. Sí, ¿no? El artículo 6 y 8 del reglamento de la 30364, del reglamento, estimado. Y mira, no me voy a detener ahí, voy a pasarlo rapidísimo aquí para que lo puedas ver tú, grande y con negrito. Justamente lo que les venía preguntando, ustedes van a encontrar la respuesta aquí. Vamos a resaltarlo. Aquí está. Vamos a verlo aquí. Mira. Los actos de violencia contra las mujeres señalados en el artículo 5 de la ley, ojo, estamos hablando del reglamento, ¿ya? Estas modalidades incluyen aquellas que se manifiestan a través de violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, acoso sexual, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, estimado Víctor. Esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, violencia en los conflictos sociales, violencia en conflictos armados, violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación, violencia por orientación sexual, violencia contra mujeres indígenas, afroperuanas. Esto ya son las condiciones de vulnerabilidad: indígena, afroperuana, violencia a mujer migrante, mujeres con VIH, mujeres que tengan alguna discapacidad, mujeres privadas de su libertad, etcétera. Y lo que fue incorporado también fue el acoso a través del proceso judicial o desaparición por particulares. Dentro de esos tipos de violencia quedan entonces, bajo todas esas modalidades que han sido mencionadas, la violencia física, la sexual, psicológica, económica o patrimonial, así como la que se da a través del acoso a través del proceso judicial. Ustedes pueden entrar en la diapositiva y es en detalle justamente toda la ley, el decreto supremo que fue emitido, y es que se dio la modificación del artículo 8 y también se modificó el artículo 6 respecto a la finalidad de este proceso. Perfecto. Entonces ya di respuesta a esa pregunta.
Vamos a cerrar acá. ¿Qué pasó? Ya, retomemos rapidísimo, porque es importante, esto de acá es bastante importante. Las modificaciones que se han venido dando. Gracias, no te preocupes. Miren, a ver, doctora, cuando la víctima esté escondida, hay varias preguntas, chicos. Avanzamos un ratito y de ahí hacemos las preguntas. Si no, ya nos queda una horita. Un segundito. Bien, ¿qué otras modificaciones vamos a tener? Ahí está, muy bien, Audrey, perfecto. Eso necesitábamos, Audrey. Modificaciones. Mira, Audrey, la última modificación que se ha dado es el decreto supremo, o bueno, en este caso no una modificación, sino una disposición. El decreto supremo 010-2022, del 4 de agosto del año 2022, que nos señala que se dispone la capacitación obligatoria a todos los que trabajan dentro del sector público y que pertenecen a los 3 niveles del Estado. Bien, entonces, que es municipal, regional, local, regional y nacional. Entonces, ¿quién va a ser el titular de esa capacitación? El Ministerio de la Mujer. Ahora, la gran pregunta es, ¿podrá realizar esa capacitación a todo el personal de la administración pública en enfoque de género, en temas de lucha contra la violencia, en discriminación? ¿Se podrá hacer eso? Si bien es cierto, este decreto supremo es comparado incluso con la ley Micaela en España, en Argentina, que es una ley obligatoria para todo funcionario y servidor público que desea ingresar al tema específico o al sistema público, o a la administración pública, tiene que tener una capacitación obligatoria en enfoque de género, en temas de violencia y discriminación. Felizmente todos los que estamos conectados en Moviápolis hemos cumplido con ese decreto supremo incluso antes de darse. Nosotros desde 2020 hemos enfatizado en la capacitación respecto a temas de violencia y este decreto se ha dado recién el 4 de agosto del año 2022. Cuando me mencionaron, por ejemplo, doctora, el tema del acoso político, claro, eso se dio en el año 2021. Aquí está también el resumen, aquí podrán ver, de esa modificación que se dio, y por eso es que les digo, ustedes no pueden simplemente coger su texto único ordenado y decir, ahí está todo. Y muchos me dicen, doctora, pero en tema de violencia, ¿por qué nos capacitamos tanto si al final cogemos la ley y la leemos y ya está? Estimados, es que no solamente tenemos la ley fue en el 2015, luego se emite el texto único ordenado, ahora se han emitido modificaciones al reglamento, y tenemos también, disculpen, y tenemos también protocolos y directivas. Y esos protocolos son los que quiero mostrarles hoy porque respecto al tema de violencia psicológica, fichas de valoración de riesgo, análisis de esa violencia psicológica que recae, se analiza en los protocolos. ¿Los protocolos los encuentran en línea? Bueno, hay una dificultad a veces porque es material, como les digo, reservado muchas veces para todas las personas que trabajan dentro del sector. Bien. Entonces, el 005-2022 me modificó el reglamento e incluyó esos nuevos tipos o modalidades de violencia que les había señalado. Perfecto. Y tenemos también algunas leyes de fortalecimiento que se han dado para mejorar las instancias regionales, es decir, por ejemplo, atribuir presupuesto a nivel regional o a nivel local para que una de las medidas, por ejemplo, se incremente o se implementen la creación de refugios temporales para poder cumplir con una medida de protección, que es también albergaje a mujeres o a integrantes del grupo familiar que son afectados por violencia, pero que no se dan las condiciones para poder dar el albergaje porque están colapsados los albergues. Bien. Ahora vamos a rapidito mostrar la línea de tiempo. Bien. El texto único ordenado que teníamos ya vigente, de la 26.260, fue una ley que no cumplió los fines para los que se había dado y se emite justamente en el año 2015, la 30.364. Ojo, en el ámbito penal, que es lo que ustedes van a ver en este diplomado también,
se dan algunas modificaciones al Código Penal. Recordemos que con la 30.364, miren cómo incidió en la modificación en el ámbito de sanción. Y si bien es cierto, hoy no me toca hablar de eso, pero les quiero compartir a ustedes este cuadrito. Por eso los que se llevan las diapositivas, estimados, sáquenle el mayor provecho. Miren, qué importante aquí. He puesto cada modificación de las que le hablo, se encuentra acá. El texto único ordenado nos modifica el 121, el 121B, el 121A, el 121B, el 122 también. Y de alguna manera, estas modificaciones que se dan justamente es para fortalecer esa lucha contra la violencia. Y en el 121, por ejemplo, cuando establece en el 121b las formas agravadas respecto a las lesiones graves, se precisa dentro de estos espacios de violencia contra la mujer y su entorno familiar. Ojo, siempre remitiéndose al 108b, que es el delito del feminicidio, en el que establece claramente quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo en ese tipo de delitos. Igual, tanto en el artículo 122, que se referió a las lesiones leves, y también al tipo base. Ahora, esta modificación que da el texto único ordenado no se queda ahí. Luego se establecen algunas normas, incluso que fortalecen ese tema nuevamente, y tenemos, por ejemplo, la 31.333, que es una que se dio... creo que esta se dio hace un año, sí, 7 de agosto del 2021, que modifica los artículos 121 y 122 con el fin de introducir circunstancias agravantes y específicas en el caso que la víctima sea profesional, técnico o auxiliar asistencial de salud. Esto sobre todo en el tema del marco de la emergencia sanitaria, donde se daba situaciones donde se agredía o se ponía en peligro inminente la vida de la víctima cuando estaba o era profesional técnico o auxiliar asistencial de salud. Pero acá tenemos nuestro Código Penal en el que desarrolla claramente el delito, el tipo base, que está contenido en el 122b, agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, el 122 respecto a las lesiones leves y las lesiones graves. Yo no voy a entrar a detallar eso porque eso no nos corresponde hoy, pero lo que le quería mostrar es que respecto a este libro, a esta parte especial de los delitos que se dan dentro de estos espacios, la diferenciación que se va a dar respecto si se encuentra dentro del tipo base, dentro de lesiones leves o de lesiones graves en el ámbito familiar, va a tener que ser necesariamente respecto a la cantidad de días de incapacidad. Esto ha sido bastante cuestionado porque estaría fuera de este cuadro comparativo, por ejemplo, aquellas personas que tienen conocimiento cómo poder golpear sin dejar marcas en el cuerpo. Y eso es una situación que se venía dándola a lo largo del tiempo respecto a estas agresiones. Entonces, en el ámbito de protección, sí puedo yo tener, no necesariamente necesito un certificado médico. En el ámbito de protección yo necesito incluso la declaración de la víctima para poder emitir una medida. Pero en el ámbito penal, sí se me exige un reconocimiento médico legal para establecer el tipo de delito, y en el caso de que, por ejemplo, tengo un reconocimiento médico legal que me arroje 00 días, podría entrar en el tema del maltrato sin lesión, por ejemplo, o en el tema de maltrato, pero todavía los márgenes punitivos son bastante bajos. Bien. Vamos a mencionar algo importante aquí respecto a los tipos de violencia. Aquí ustedes, los más comunes, como les había señalado, por ejemplo, el tema de la violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Respecto a la violencia económico-patrimonial, el protocolo lo considera como una acción que genera una pérdida o disminución de recursos económicos o patrimoniales a las mujeres por su condición de tal o a los integrantes del grupo familiar, pero, ojo, siempre señalando esa relación de poder, esa relación de confianza, esa relación de responsabilidad que se pueda dar dentro del espacio o el hogar. Bien, la violencia física, acción o conducta que causa daño a la integridad, pero en el aspecto corporal o a la salud también. La psicológica, que es la acción o omisión tendiente a controlar, a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, a insultarla, a estigmatizarla, a estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Ojo aquí con el tema de la violencia psicológica. Hay muchas preguntas que me hacen y me dicen, doctora, en el ámbito de protección, para el tema de la violencia psicológica, yo necesito un informe psicológico que me diga que hay una afectación
para poder establecer violencia psicológica, estimados, vamos a partir algo tan importante para poder establecer el tema del ámbito de protección y el ámbito de sanción. Y eso lo vamos a diferenciar aquí. Para eso es importante esta diapositiva. A ver, aquí ustedes pueden ver este cuadrito. Nosotros tenemos dos ámbitos. Bajo el marco del texto único ordenado, bajo el marco de la ley 3364, bajo el marco del reglamento y sus modificatorios. Dos ámbitos que se pueden decir ámbitos paralelos. Perfecto. O proceso paralelo. Un proceso referido al ámbito de protección que se va a ver en los juzgados de familia y el otro ámbito, el ámbito de sanción que se va a ver en los juzgados penales o también en el juego de faltas, también puede darse en los juegos de faltas. Perfecto. Vamos a tener un caso inicial, ¿no? Se genera un hecho de violencia. Primera pregunta. Ante un hecho de violencia, usted puede ir a la comisaría más cercana. Puede ser que tenga suerte y que en la comisaría cercana funcione un centro de emergencia mujer. Puede ir a la fiscalía, puede ir al órgano jurisdiccional directamente, al Poder Judicial. Puede ir directamente, puede llamar a la línea 100 o puede escribir a la chat 100. O incluso puede hacerlo de conocimiento en su centro educativo, en su centro universitario, en su centro laboral. Entonces, los mecanismos para llegar a que esa denuncia continúe en un proceso de violencia, en realidad tenemos varios canales para que usted pueda llegar esa denuncia al ámbito jurisdiccional. Una vez que llega, imaginemos que se viabiliza a través de la comisaría. Perfecto. Ingresa una denuncia y la comisaría lo que hace, o el efectivo policial, esperemos que ese efectivo policial sepa y haya sido capacitado para llenar correctamente la ficha de valoración de riesgo, ya sea porque hay una denuncia de violencia psicológica, sexual, económica, estructural o cualquier otro tipo de violencia. Perfecto. Este efectivo policial lo que tiene que hacer es derivarlo al juzgado de violencia. El juzgado de violencia, que es la subespecialidad de violencia, porque el juzgado es el juez de familia. El juez de familia tiene una subespecialidad de violencia contra la mujer. Perfecto. Pero a la vez, el efectivo policial tiene que remitirlo también al Ministerio Público, a la Fiscalía de turno. Doctora, ¿y todos los casos? Y si son casos leves nada más de alguna discusión que se tuvo ahí, ¿por qué tendría que remitirlo? Porque así dice el texto único ordenado, que la denuncia tiene que viabilizarse a esos dos ámbitos, al ámbito de sanción y al ámbito de protección. En el margen de, no sé si ustedes me pueden ver aquí, aquí. Esto que está con azulito, es mi ámbito de protección. Ese es mi ámbito de protección. Y mi ámbito de sanción es este. Este es mi ámbito de sanción. Perfecto. Doctora, ¿y al mismo tiempo se remite? Sí, al mismo tiempo. Doctora, yo pensaba que luego de que el juzgado de protección, el juzgado de violencia, emite la medida, eso es lo que lo deriva a la fiscalía. No. Lo que hace el juzgado de familia es que luego que emita la medida de protección, pone en conocimiento la medida. No es que recién va a iniciar este juzgado una vez que emite la medida, no es que recién tiene la obligación de pasarlo a la fiscalía. Esto ya está en la fiscalía. Para que ellos evalúen, pues, y empiece el ámbito de sanción. Ahora, doctora, ¿qué pasa si en el ámbito de sanción, aquí, cuando ya ingresa a la Fiscalía Penal, proceso penal, etcétera? Acá por eso están los dos canales. Se va para acá el juez de familia y se va para la Fiscalía. ¿Qué pasa si, doctora, aquí archivan el proceso? O incluso disponen, la disposición fiscal justamente archiva porque no hay mérito para iniciar. Dicen no hay mérito, entonces
archivan el proceso. ¿Qué pasa si yo ya emití mi medida de protección? Obviamente que ya lo emití porque eso es dentro de las 48 horas máximo. Yo aquí en el ámbito de protección ya lo emití. Doctora, ¿mi medida de protección va a dejarse sin efecto inmediatamente? ¿Qué dice mi reglamento? ¿Qué dice mi reglamento y qué dice mi texto único ordenado? Mi texto único ordenado dice que si en el ámbito de sanción, o sea, la fiscalía, el juzgado penal, nos remite copias de la sentencia que declara la absolución, de la disposición fiscal que dice que no va a continuar la investigación, nos remite el juez de familia, el juzgado de familia podrá, señores, podrá evaluar. No dice que de manera directa va a dejarse sin efecto la medida. Dice, podrá evaluar o evaluará si el riesgo que dio origen a la emisión de la medida de protección se mantiene. Doctora, pero yo he leído el reglamento y dice incluso que convoca audiencia. O sea, tiene que haber una audiencia porque yo tengo mi patrocinado que ya, miren, lo han archivado el proceso. Y ya han emitido una medida de protección en el juez de violencia y yo le he puesto en conocimiento a la juez. Y la juez, no sé si pedirle, me va a citar audiencia o lo va a hacer nada más de lo que le he pedido. Miren, estimados, la ley y el reglamento dice que citará incluso o podrá citar a una audiencia. Pero si usted analiza eso en coherencia con las nuevas normas de el marco, por ejemplo, del 1470, que dice prescindencia de la audiencia por temas de emergencia sanitaria, etcétera, puede evaluar la juez sin necesidad de tener una audiencia como tal, pero puede hacer una llamada telefónica, puede utilizar otro medio, como en mi caso particular, lo que hago es comunicarme telefónicamente con la víctima, con el denunciado, evaluar si es que el riesgo que generó la medida de protección ha cambiado, ya no existe, entonces si ya no existe ese riesgo, puedo dejar sin efecto, pero no está condicionado. Y les pongo un caso. Miren, imaginemos que yo dicté el retiro del hogar, porque fue la medida de protección más extrema ante un tipo de violencia que se me fue anoticiado. Entonces, yo dispuse el retiro del hogar, pero en el ámbito penal dicen que no continúa porque fueron agresiones mutuas, por ejemplo, he tenido casos así, o que me dicen que no hubo certificado, no hubo reconocimiento médico legal, etc. Perfecto, ahí se archivó. Y yo dispuse el retiro porque había una en la narración de los hechos, en la documentación, en los actuados judiciales, en la comunicación telefónica que sostuve con el denunciante y con el denunciado, sí había indicio razonable de que había una configuración de violencia en un nivel de riesgo muy alto que me conllevó a emitir una medida de retiro del hogar. Pero como no en el ámbito penal, en ese espacio probatorio, no se obtuvo material probatorio para determinar efectivamente que se quebrante y se rompe el principio de inocencia, entonces se mantiene con que el señor es inocente o no es responsable de ese ilícito. ¿Por qué la ley se pone en el supuesto de que no tiene que ser de manera directa que yo deje sin efecto la medida? Porque puede ser que, si bien es cierto, en el ámbito penal no se actuó medio probatorio alguno que permita quebrantar ese principio de inocencia, pero puede ser que el riesgo siga vigente, que la conducta violenta del señor pueda poner en riesgo a la integrante del grupo familiar o a la mujer, en el supuesto caso que estemos hablando de hombre y mujer. Entonces, yo tengo que evaluar si es que ese riesgo desapareció o no, porque de lo contrario podría yo en todo caso sustituirla por una medida de protección de menor incidencia o de menor impacto. Puedo ampliarla, puede ser que yo había emitido una medida de protección que solamente establecía una prohibición de visitarla en estado etílico, pero ahora ya prohíbo o doy el alejamiento y con un metraje determinado, entonces puedo ampliar la medida también. Esa reevaluación que se da cuando el ámbito de sanción o en los juzgados me anotician, yo tengo que evaluarlo. No puedo simplemente que esto genere un efecto inmediato, un efecto dominó, que es lo que se llama, que lo que dice el juzgado penal a mí me va a condicionar como juez de violencia para dejar sin efecto la medida. Perfecto. Entonces usted tiene que tener claro los dos ámbitos, ¿bien? El ámbito de sanción
y el ámbito de sanción y el ámbito de protección. Perfecto. Ahora, el decreto legislativo que les conversé, y es un decreto legislativo que está vigente, ojo, y que muchos me han preguntado, doctora, pero si ya se han dispuesto ahora, porque ustedes han visto que salió el Poder Judicial con una directiva diciendo, se retoma, con un comunicado, perdón, se retoman las audiencias presenciales, ¿verdad? Y todos me preguntan, doctora, ¿y en el tema de violencia también? Entonces, yo puedo cuestionar a aquella juez que me está, yo estoy defendiendo a mi patrocinado, y mi patrocinado no lo han convocado a audiencia, y ya me emitieron medida de protección, ni siquiera lo han escuchado, ni siquiera le han dicho nada, ni le han, solamente con la sola declaración de la víctima, ya le han dado medidas de protección a él, a ella, y mi patrocinado jamás fue escuchado, doctora. ¿Puedo yo cuestionar porque no me citaron a audiencia y afectó mi principio o al debido proceso, en este caso a mi derecho de defensa? Es más, doctora, ha sacado la presidenta del Poder Judicial una disposición de que se retornen a las audiencias presenciales. Entonces, se me está afectando porque no se me convocó a audiencia. Miren ustedes, nosotros estamos actuando en razón de la vigencia del decreto legislativo 1470. Este decreto legislativo 1470 establece justamente algunas medidas que se van a dar dentro del margen de la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria no ha terminado, ojo, la emergencia sanitaria en realidad todavía no se ha dejado sin efecto. Entonces, tenemos todavía este decreto vigente. ¿Y qué dice este decreto legislativo 1470? Algo que textualmente dice, y ustedes lo pueden buscar, voy a ponerlo aquí para que se pueda apreciar. Vamos a moverlo aquí un poquito. No sé si ustedes lo pueden ver, pero dice, puede de realización se puede prescindir de la realización de la audiencia. Puedes prescindir. Ojo, pregunta, ¿es obligatorio realizar la audiencia? ¿O es obligatorio no realizarla? La otra vez que estuvimos dictando se conectó una trabajadora de Lima Norte, creo, y me dijo, doctora, mire, aquí en Lima Norte nosotros son poquísimas las audiencias virtuales, incluso que convocamos, solo pues en casos casi relacionados con alguna medida cautelar, mayoritariamente relacionado con la tenencia, régimen de visitas, etcétera, en el que convocamos. Son poquísimos, la mayoría, la cantidad de casos que se registran, no estamos convocando audiencia y de manera directa se hace con lo que se tiene de los actuales policiales. Bueno, hay varias formas de explicar esta situación. Una es que la carga procesal en el tema de violencia es altamente elevado. Imaginemos que se genere, como en el tema de penal, una agenda para agendamiento de audiencias a partir de ahora. Imaginemos esa audiencia, pues, totalmente colapsada, en juegos pequeños que superan la tramitación de 11.000, 10.000 casos por juzgado. O sea, es casi imposible. En cambio, este decreto legislativo nos ha ayudado justamente que con la puede prescindirse, se ha podido emitir medidas de protección. Ojo, eso no limita la justificación o motivación que puede hacer el juez para poder emitir esa medida. Vamos a avanzar rapidito, rapidísimo, y voy con las preguntas. No me voy a olvidar de las preguntas, no se preocupen. Y algo que siempre les comento a ustedes es el pleno jurisdiccional, ¿verdad? Y dentro del pleno jurisdiccional, miren lo que se preguntaron. Sobre todo me voy a centrar en el del 2 y el 3 de diciembre, porque en realidad el anterior ya está un poquito. Este pleno de diciembre, miren, una preguntita que siempre me hacen. ¿Debe el juez de familia, miren el pregunta 2, ¿debe el juez de familia, en el marco del decreto legislativo 1470, el que hemos visto, el decreto que hemos revisado ahorita, miren, ¿ya? ¿Qué dice? A ver. Es más, si alguien desea aprender su audio para que me ayude a leer este caso, sería perfecto, para ver que no se me vayan a estar
Reader, a uno de los que me ha escrito, por favor, si hicieras tan amable de prenderle su audio para que me lea la preguntita de este pleno que se hicieron, la pregunta 2. Víctor Juárez, por ejemplo. No les puedo dar, yo creo, opción. A ver, vamos a ver si yo les puedo dar. Creo que, a ver, Víctor Juárez, aquí estás, Víctor. ¿Qué te dice? Parar, añadir, reemplazar, renombrar, poner en sala, no tengo opción. Udiápolis, si está presente, por favor, ¿me podría darle opción de audio a Víctor? Sí, doctora. Aquí estás, Víctor, buenas noches. Buenas ¿Me puedes, noches. por favor, leer la pregunta 2? Mira, esto es lo que te comento. Esto es lo que se cuestionaron los jueces. Imagínate, nosotros todavía tenemos algunas dudas. Y esto no ayuda con la predictibilidad, Víctor, justamente, ¿no? Porque el tema de en 24, 48 horas tiene que ser expeditivo muy rápida la medida de protección. Pero cuando te llega un caso complicado, en 72 horas no vas a solucionar más que el tiempo que, la cantidad de casos que llega, si todavía los jueces se hacen ese tipo de preguntas. Este pleno se ha realizado ahorita nomás, bueno, ya hace un año, va a ser un año, pero es el último pleno que se ha dado sobre violencia. Y mira, léeme por favor, si fueras tan amable, la pregunta 2. Bien, doctora. Pregunta 2. ¿Debe el juez de familia, en el marco del decreto legislativo 1470, disponer una audiencia virtual de ser necesario para recabar más medios probatorios en caso de duda sobre el hecho generador de violencia? Mira, Víctor, los jueces se preguntaban en el 2021, diciembre, o sea, a casi 2020, más de un año de haberse emitido el texto único ordenado, si es que ellos tenían que convocar audiencia o no para emitir una medida de protección. Algo que ya se supone no existe de manera taxativa una limitación para que convoques audiencia. Y yo estoy segura que dentro de todos los que están participando ahora, dentro de mis 455 conectados, poquísimos han sido convocados a audiencia para que se le emita una medida de protección a nivel de primera instancia. Porque en segunda instancia, claro, pues en el informe oral usted tiene la opción de debatir a nivel de denunciado, pero a nivel de primera instancia, ¿acaso no ha habido esa continuidad de emitir medidas de protección con la declaración de la víctima? Y que, claro, el protocolo lo permite, el texto lo permite, sí, pero si tengo duda respecto al dicho de la víctima, ¿estoy limitado a hacer una audiencia virtual? Incluso virtual, porque estábamos en ese entonces, en diciembre del 2021, todavía el tema de las audiencias presenciales no estaba. Y mira la respuesta que felizmente acuerdan, pero imagínate la magnitud, no sé si me dejo entender, Víctor, o sea, llevar a un pleno para preguntarnos esto. Y todavía que la decisión sea por mayoría, no fue por unanimidad. O sea, hay un grupo de jueces que cree que el 1470 le dice que está prohibido de realizar audiencias. Entonces, eso es lo que de alguna manera hace que el tema retroceda un poco, ¿no? El pleno felizmente acá acordó por mayoría que sí, que las medidas de protección y las medidas cautelares dictadas en el marco del 1470, norma que establece lineamientos para garantizar la atención y protección de las víctimas de la emergencia sanitaria, deben ser dictadas interpretando el artículo 4 de dicho decreto legislativo, de manera sistemática con los principios rectores y enfoques que describe la 3364. Por tanto, de manera excepcional, ojo, aquí, de manera excepcional, dice ellos, muy gruesa esta línea. Bueno, y en caso de duda sobre la verosimilitud del hecho, debe recabarse otros medios probatorios de ser necesarios, incluso puede convocarse a una audiencia virtual con la agraviada o con el denunciado, para que en el marco de la inmediatez pueda recabarse más elementos que permitan determinar la verosimilitud del hecho. Miren ustedes.
Pero yo considero que aquí sí, bueno, los plenos y los no son vinculantes. Ya saben que en el ámbito de familia solamente tenemos un pleno que es vinculante, que es el tercero, eh, referido al tema del concepto indemnizatorio y habla de la flexibilización y ya, pero yo siento que respecto a ese pleno, pues lo hemos estirado al máximo a nivel de familia y a nivel de violencia también, para poder dar respuesta a esos casos difíciles. Gracias, Víctor. Vamos a empezar con las preguntas, pero todavía creo que una media horita, 20 minutos antes, porque si no vamos a acabar la clase y no vamos a llegar a lo que quiero mostrarles. Bien, otra pregunta dentro de ese pleno es justamente si es procedente analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente a la tenencia. Ojo, ustedes despertaron hoy también o ayer con el tema de la tenencia, ¿verdad? De la tenencia compartida. Hoy no vamos a hablar de la tenencia compartida, va a haber otro, me imagino, espacio para hablar de esta opción de la tenencia compartida ahora de manera prioritaria, y que también cierto grupo de la comunidad jurídica menciona de que esto es una línea de tendencia, de que las normas contenidas en el Código Civil les falta que se le incluya un enfoque de género en muchas. Por ejemplo, como señalar conceptos como que si la niña o el niño tiene de 0 a 5 años o de 0 a 3 años, tiene que necesariamente estar con la madre. Y que solo en situaciones muy excepcionales podría darle la tenencia al padre, ¿verdad? Esos son criterios estereotipados que han venido teniendo algunas figuras dentro del Código Civil. Como por ejemplo en el tema de la afiliación, cuando se regía solamente por el tema de presunciones, por ejemplo el tema de la presunción de paternidad, ¿no? Dentro del matrimonio se presume padre, cerrado el tema. Presunciones con estereotipos presentes, claro. Recién en el 2018 se habilita que la madre pueda señalar que el hijo no es de su marido o no es del esposo y que lo pueda hacer constar y que pueda reconocer el padre biológico. Y que romper y quebrantar esa presunción. Entonces, miren, los enfoques de género están presentes, incluso si podemos analizar algunas figuras como, por ejemplo, los esponsales, algunas figuras, por ejemplo, como para que el hijo extramatrimonial pueda vivir dentro del hogar matrimonial, se le tenía que pedir autorización a la mujer, a la esposa. Imagínense, eso está acá en el código, no recuerdo ahorita el artículo porque lo cuestionamos en un evento, pero eso todavía sigue en nuestro código civil, que obviamente no está en una línea de tendencia con los nuevos enfoques. Miren nada más el tema del divorcio, ¿no? Establecer todavía un divorcio sanción, en su mayoría con ciertas causales que al final lo que lleva o que conlleva es a que se aumente el número de situaciones irregulares en el Perú, o que esas uniones de hecho cada vez tomen mucha más fuerza, ¿no? Y en las que, por más que la Constitución prohíbe aquellas diferenciaciones respecto de hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, al final nosotros seguimos emitiendo leyes que refuerzan esos conceptos de separar extramatrimonial, matrimonial, incluso ahora hijo producto de una relación o de un proceso asistido, o hijo producto de una adopción. Entonces seguimos con esas diferenciaciones. Perfecto. Pero miren, dice, se procede a analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente a la tenencia y el régimen de visitas provisionales en contextos de violencia contra las mujeres. Yo sé que la pregunta aquí no está tan clara, pero la cosa es sencilla. ¿Qué pasa? El ejemplo más común. ¿Qué pasa si usted tiene tiene la tenencia, perdón, va con la tenencia, tiene la tenencia exclusiva, y la otra parte tiene el régimen de visitas? Perfecto. Pero ya esto, incluso hay una sentencia que le ha dado esa tenencia y ese régimen de visitas. Perfecto. Y como la violencia es cíclica, como la violencia es continua, puede darse que cuando usted está ejercitando o ejerciendo su derecho a visitas, toma conocimiento de un hecho violento respecto del que tiene la tenencia hacia su hijo. Eso lo tiene que poner en conocimiento en el juzgado de familia, o lo puede iniciar o poner en conocimiento como denuncia de violencia familiar por este hecho de violencia ante un juzgado de violencia. Miren, los jueces se preguntaban y decían, ¿cómo yo, si soy juez de violencia, me puedo inmiscuir
ante una decisión que incluso ya tiene calidad de cosa juzgada, en la que ya se determinó la tenencia, que es en un juez de familia. Yo lo que tengo que hacer más bien es remitirle las copias y que el juez de familia evalúe. Señor, usted eso no puede decir que es violencia. Eso ahí en su juez de familia evalúen si se está dando cumplimiento a la sentencia, si se está obstruyendo la sentencia, etc. Pero miren, en su mayoría el pleno analizó y dijeron, hey, pero ¿qué pasa? El tiempo que va a tener ese proceso en el juez de familia. Hasta eso ese niño que se anotician, necesitamos una medida cautelar, pero inmediata, una medida cautelar o una medida de protección que solamente me va a garantizar esa protección a la integridad, a la vida de la víctima, prácticamente, el ámbito de violencia. Entonces, llegaron al acuerdo y dijeron, bueno, ya, si concurren especiales circunstancias como poner en riesgo la vida y la integridad de este integrante del grupo familiar, entonces, y teniendo además en cuenta que la violencia es cíclica, espaciada y por ende puede configurarse antes, durante o después de la emisión de la sentencia, por ende, te dice que puedes emitir tu medida cautelar, ojo, tu medida cautelar, que al final va a conllevar a una variación de la medida definitiva que tienes en un juzgado de familia. Pero te dice que igual de manera posterior, esa medida cautelar puede que en el juzgado de familia sea ratificada o también puede que sea dejada sin efecto. Porque quien va a tener la decisión final siempre va a ser el juez de familia. Pero tu juez de violencia, con tu medida cautelar, puedes variar incluso esa tenencia. Complicado el tema, sí, porque a ver qué juez se anima a sacar ese tipo de resoluciones. Ahora, ustedes como abogados ya saben que una de las estrategias que se están dando, en este caso una buena estrategia, porque hay abogados que utilizan malas estrategias, por eso la Defensoría del Pueblo emitió su informe del mal uso de las herramientas judiciales por parte de agresores, pero en este caso yo creo que sí es una buena estrategia irnos por el ámbito de violencia. Por eso cuando en el inicio de la exposición me preguntaban y me decían, doctora, pero ¿por qué usted en ese caso está, si es un caso de hostilización, eso es un ámbito laboral y punto, y cerramos? Yo podría decir igual acá, ¿verdad? A los que me preguntaron al inicio y me dijeron que eso estaba en el ámbito laboral. Igual acá yo podría decir, eso lo va a ver el juez de familia, la tenencia lo tiene que ver el juez de familia. Si ya el juez de familia ha dictado incluso, doctora, hay una sentencia con cosa juzgada, ¿qué tiene que ver ahí violencia? Pero bajo el concepto amplio de que la violencia puede ser cambiante, cíclica, espaciada, puede configurarse durante, antes y después de la emisión de una sentencia, el ámbito de violencia puede dictar una medida cautelar. Y con esa medida cautelar, pues, incluso puede llegar a variar una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Pero en realidad no la varía esa sentencia, sino que lo que está haciendo es asegurar la integridad, pero luego ya el juez de familia evaluará si la mantiene, si en este caso la ratifica, la modifica o la extingue. Perfecto. Bien. Ahora vamos a conversar, voy a dejar de compartir acá, porque quiero mostrarles el texto único ordenado, perdón, el protocolo, y ahí vamos a centrarnos en el tema de la violencia psicológica. ¿Bien? Bueno, primero, la ficha de valoración de riesgo, que es importante. Algo que ustedes siempre me preguntan, me dicen, doctora, en algunos casos no anexan ficha de valoración de riesgo. Entonces, ¿cómo me va a dictar una medida de protección si no hay ficha de valoración de riesgo? Recordemos que nuestro 1470 nos dice, hey, tú puedes emitir una medida de protección incluso sin que te anexen nada. Pero eso acaso significa, doctora, que entonces, ¿qué? Ese es el problema, pues, porque le hacen caso a lo que dicen las mujeres. Eso escucho todo el tiempo. Pero no funciona así, estimados. El juez tiene la responsabilidad. Puede ser que la denuncia no tenga nada, pero él tiene que escuchar a la víctima, tiene que tener una comunicación asertiva con la víctima, puede incluso escuchar al denunciado, tiene que solicitar de oficio informes sociales, informes psicológicos, pero dada la urgencia y el tiempo que necesito para emitir una medida de protección que es tan inmediato, entonces yo tengo que generarme indicio razonable de su configuración para poder emitir una medida. O sea, la responsabilidad fuerte la tiene el juez, porque el juez tiene que motivar. No es que, yo puedo declarar solamente con la declaración, perfecto, puedo iniciarlo, pero el juez es el que tiene que dar ese espacio de motivación que va a tener sustento con las actuaciones que va a solicitar, ¿no? Informes psicológicos, informes sociales, inmediatos. Incluso me dice, doctora, pero imagínense pedirle al equipo multidisciplinario a nivel judicial, eso pues puede tardar un mes, por lo menos. Claro, pero tenemos el uso de las herramientas tecnológicas. Inmediatamente yo lo que hago es conectar, enlazo las llamadas, llamo al mismo tiempo al denunciante, al denunciado, cuidando siempre el tema de la revictimización.
los conecto, escucho también algunas contradicciones, evalúo de manera integral, el abordaje integral que ahora se llama, para poder identificar algunos supuestos nuevos de vulnerabilidad, algunas situaciones adicionales que se puedan ver. Puede ser que dentro de esa casa no solamente viva el supuesto agresor con la denunciada, puede ser que estén las peleas realizadas delante de los niños, sujeto vulnerable, categoría vulnerable, niño, niña, adolescente, puede ser que haya adultos mayores que están siendo despojados de sus espacios, de su propiedad incluso, o que están siendo maltratados. Pueden haber personas con discapacidad, personas en silla de ruedas, con deficiencia física, mental, que también están siendo sujetos pasivos de esa violencia, que aparentemente es solo violencia de pareja, pero que está afectando a los integrantes del grupo familiar y pueden introducirlos, incorporarlos. Recuerden que el tercer pleno casatorio me permite incorporar de manera adicional sujetos que no están en la denuncia y lo puedo identificar a partir de la visibilización de los nuevos supuestos y los nuevos sujetos. Claro que me permite visibilizar. Puedo incorporar incluso nuevos tipos de violencia. Puede ser que la violencia que me están denunciando es solo física, pero yo analizo y hay violencia física, psicológica, económica. Entonces puedo incorporar nuevos tipos de violencia. No por eso yo estaría violando el tema de la que me tengo que limitar a las pretensiones que han sido emitidas por el Centro de Emergencia Mujer o por la Policía Nacional a través de la denuncia policial. Entonces, la ficha de valoración de riesgo, ¿qué es? Es un instrumento objetivo que me va a coadyuvar a determinar el nivel de riesgo. Doctora, ¿qué pasa si la ficha de valoración de riesgo me dice leves, me dice que es severo, pero la juez al final emitió una medida de protección que no era coherente con un riesgo severo? Yo había pedido retiro del hogar justamente, eso me dicen mucho en el Centro de Emergencia Mujer, porque el Centro de Emergencia Mujer para todo pide retiro del hogar. En la mayoría, disculpen, en la mayoría de casos. Pero no siempre puedo dar retiro del hogar, porque tengo que, para establecer el retiro, se tiene que analizar de manera integral. Si es que la medida, que es la más de mayor impacto, que es la que puede perjudicar gravemente al denunciado, y más si solamente tengo declaración de víctima, y tengo solamente una ficha de valoración de riesgo que me dice severo, pero que no tengo mayor información. Por eso es un instrumento, no significa que me va a condicionar a que como la ficha de valoración de riesgo me dice severo, yo tenga que ponerle todas las medidas de protección, incluso las de mayor alto o mayor impacto. No, es un instrumento objetivo que coadyuva a determinar el nivel de riesgo de violencia existente, sea leve, moderado o severo. Pero su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia. Por ejemplo, uno de los más graves, el tema del feminicidio. Pero no me condiciona, ojo. Bien. Vamos acá a ver la violencia psicológica como tal. Quiero que ustedes, aquí quiero ver las condiciones rapidísimo. Cuando yo voy a establecer, este protocolo les va a servir bastante, doctores. ¿Ya? Vulnerabilidad. Acá no le he marcado. Aquí está. Miren, muchos me preguntan a mí, dicen, doctora, ¿qué pasa cuando se denuncia o quiero ir a denunciar ya que se abrieron las puertas del... Ay, no lo estoy compartiendo, creo, el protocolo. Miren, yo estoy aquí y no les he compartido el protocolo, perdón, me avisaron. Ahora sí. Estaba hablando sin que ustedes lo puedan ver, disculpen. Ahorita vamos con las preguntas, disculpen, que no estaban viendo el protocolo, no estaban viendo el protocolo ustedes. Ya, bueno, cuando se recibe la denuncia directamente en el juzgado, muchos me preguntan y me dicen, el equipo multidisciplinario, ese es el protocolo que les digo que se emitió en marzo, ¿ya? Este protocolo es súper importante porque establece incluso como un pequeño manual de cómo usted puede emitir una medida de protección y una medida cautelar. ¿Cuáles son las medidas? Eso lo van a ver ustedes hoy a lo largo, no hoy, sino en lo que viene de las clases, con detalle, ¿no? Pero este es un marco en 2 horas, ustedes saben que es poquito tiempo para hablar de todo el ámbito de protección, es bastante amplio. Hoy nos ha tocado específicamente
aquí quiero mostrarles rapidito antes que se me vaya, cuando se reciba la denuncia directamente en el juzgado, el equipo multidisciplinario u otra persona capacitada para tal fin aplicará la ficha de valoración de riesgo. Muchos diputados me dicen, doctora, pero si yo voy al juzgado, ¿quién va a aplicar la ficha de valoración de riesgo? ¿Lo puede hacer la juez? No, es que el juez no puede aplicar la ficha de valoración de riesgo, porque prácticamente sería como que eso ya sería parte en su decisión puede valorar la ficha, pero no la puede llenar ella. Ahí tiene que ser un personal asistencial, un personal, por ejemplo, como un equipo, una persona del equipo multidisciplinario. En el caso de que no tenemos persona del equipo multidisciplinario, puede ser llenado incluso por el secretario, ¿no? Pero es importante que el juez no lo haga. Ahora, para que usted identifique el riesgo de las medidas de protección más y de las medidas de protección más idóneas, tiene que establecer ello adicional a la ficha de valoración de riesgo. Cabe señalar que no debe asumir que el riesgo de la víctima es idéntico al que se registró en la ficha. Ahí está lo que les había señalado. No me condiciona. Por ello, es importante la recopilación de otros elementos que permitan la mejor comprensión del caso. Es decir, no me condiciona. Ahora, el equipo multidisciplinario, ¿cómo funciona? El equipo multidisciplinario elabora los informes sociales, los informes psicológicos, ya sean los psicólogos o los asistentes sociales, y los que consideren necesarios para resolver las medidas de protección y o cautelares cuando el juzgado así lo disponga. Ahora, ¿significa, doctora, que el juzgado tiene su equipo multidisciplinario y ellos van a realizar los informes? Doctora, pero eso va a medir un poco más de tiempo y usted tiene que emitirme su medida de protección dentro de las 24 o 48 horas. Sí, pero miren, ¿saben lo que utilizamos nosotros muchas veces? Que lo mejor es cuando es viabilizado por el Centro de Emergencia Mujer. Porque el Centro de Emergencia Mujer tiene a su vez un equipo multidisciplinario. Y ellos, cuando llevan y presentan la denuncia, hacen la visita domiciliaria, incluso hacen visitas virtuales para ver las condiciones del hogar, para ver el comportamiento de las víctimas, el comportamiento del denunciado. Entonces, esos informes nos ayudan porque tenemos información para poder motivar la decisión de esa medida cautelar o medida de protección que se va a emitir. Ahora, usted tendría que, según este protocolo, que sí lo están viendo ahora, ¿verdad? ¿Sí? La valoración de los elementos para la identificación del riesgo y las medidas de protección más idóneas. La valoración de los elementos para la identificación del riesgo y las medidas de protección más idóneas se realizan de manera conjunta y razonada. Sin embargo, no va a requerir un estándar probatorio. Esa va a dar respuesta a mucho de lo que ustedes me están escribiendo acá. Me dicen, por ejemplo, una, doctora, ¿necesito certificado médico para dar una medida de protección? No. Como les digo, el decreto legislativo incluso me dice que ni siquiera necesitaría, en algunos supuestos, según el caso en concreto, ni siquiera ficha de evaluación de riesgo. Dada una condición, imaginemos que es una comunidad nativa en la que se está dando un hecho de violencia, no tenemos una comisaría especializada en violencia, entonces se puede dar solamente con la declaración. Porque te dice claramente acá, miren ustedes, que el aspecto probatorio será parte de la etapa penal. Entonces, yo no necesito acá recabar un reconocimiento médico legal, que sí me ayuda, claro, muchas veces me lo envían, sobre todo cuando hay flagrancia y hay detención, me envían del denunciado. Una de las situaciones muy críticas en el país es que la denunciante, ahí nada más que el hombre pasa la noche en la carceleta, normalmente el hombre pasa la noche en la carceleta por temas de violencia con mayor incidencia. Ese miedo de quedarse en la carceleta hace que salga de la carceleta hecho un pan de Dios y le diga a la mujer, después que la golpeó, no me vayas a denunciar porque me voy a quedar en la cárcel. No pasa el reconocimiento médico legal. Y efectivamente la mujer no pasa reconocimiento médico legal. Y sin reconocimiento médico legal, díganme ustedes qué podemos hacer en el ámbito penal. No en el ámbito de protección, sino en el ámbito penal. En el ámbito penal, entonces, se complica el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, diferenciemos bien en qué etapa estamos. En el de protección yo no necesito certificado médico para disponer una medida de protección respecto a una violencia física y psicológica, por ejemplo. Bien.
puesto que no se está determinando la responsabilidad penal. Claro, en el ámbito de protección nosotros no estamos diciendo que, incluso nosotros no utilizamos la palabra agresor, nosotros utilizamos la palabra denunciado. Entonces, no estamos, lo que estamos haciendo, sí, es identificar el nivel de riesgo en la víctima, el impacto de evaluar la probabilidad de que nuevamente sea violentada física o psicológicamente. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. En el marco de valoración, ahora, aquí termino para leer todas las preguntas, porque yo no voy a poder terminar las preguntas, y de ahí doy opción a que prendan el micrófono, ¿ya? En el marco de valoración de la declaración de la víctima, se debe observar, ojo, esto es importante porque eso está de la mano con los acuerdos plenarios, acá está justamente el acuerdo plenario, el 05, a la pregunta que ustedes me hacen. Miren, la posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Eso, incluso, miren, se acordó en el acuerdo, se dio en el acuerdo plenario 05-2016 en el ámbito penal, y nosotros lo estamos trayendo al ámbito de protección. A hablar de la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación. Ojo, doctor, ¿y qué pasa si se retracta la víctima? Lo que siempre sucede, estimados. O sea, de los 1000 casos que tengo, por lo menos 300 casos se retractan. Usted tiene que evaluar la retractación, que ésta no esté dentro de un contexto de violencia, es decir, que no esté obligada a hacer la retractación o a realizar esta retractación justamente para que, porque está siendo sometida todavía a esa violencia psicológica que puede existir de por medio. Pero igual recordemos que nosotros en el ámbito de violencia no existe el archivo del proceso, así que ella ya no puede retrotraerse en el ámbito de protección. En el ámbito de protección, esa retractación será simplemente evaluada para ver si la medida es ampliada o es la medida sustituida. Bien, voy a dejar de compartir aquí para leer las preguntas, porque si no, no vamos a terminar. Quiero cumplir con ustedes en las preguntas, así que voy a regresar aquí rapidísimo. Me dice, doctora, ¿por qué? Ese ya le consulto. A ver, Walter me dice, doctora, cuando la víctima está escondida y no ha sido posible que firme el apersonamiento, la fiscalía no lo acepta, ¿cuál es la base legal para poder ejercer defensa en caso de violencia? Walter, no entiendo mucho tu pregunta. En el caso, ojo, cuando ya estamos en el ámbito de sanción, sí se le llama a declarar a la víctima, pero ya, ojo, por el tipo de delito que se estaría cometiendo, ya deja de ser de la esfera de lo privado y pasa a ser, quien asume la defensa es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene que recabar justamente el reconocimiento médico legal, en el caso que sea violencia física, hacer tener a la vista el informe psicológico, y que si la otra parte o el abogado del denunciado, él justamente va a querer rebatir lo que dice el informe psicológico, incluso se llega a que se realice un nuevo informe para que en ese nuevo informe ya salga que no hay ninguna afectación, por ende, para que ese proceso no continúe. Doctora, el juzgado de Surco San Borja ha expedido una resolución de audiencia única para marzo y no menciona sobre la pensión. Franklin Namuche, es importante que aquí ese juzgado tiene que fijar una pensión anticipada. ¿Por qué? Porque ya salió la modificación del proceso de alimentos simplificado. Eso ha salido este año, si más no recuerdo, en junio o en mayo de este año, esa modificación al proceso de alimentos. O sea que ya todos los juzgados, antes era una buena práctica, pero ahora no. Ahora todos los juzgados fijan fecha para audiencia y fijan pensión anticipada de alimentos. Así que ahí podrías cuestionarle, porque si no te va a obligar a que tú, adicional a eso, inicies o apertures una pensión anticipada, que eso es un cuaderno que se va a demorar mucho más tiempo en formar. Carmen dice que se está cortando el audio. Bueno, no sé si todos está pasándole lo mismo. El caso del congresista que encerró, bueno, claro, eso fue un tipo de violencia también, claro. Pero la violencia política no se refiere a que genere dentro del espacio de un congresista, sino en el caso, la violencia política es, por ejemplo, aquellos medios de comunicación que visibilizan algunas situaciones personales de las víctimas, perdón, de las candidatas,
sobre todo está centrado en la mujer en específico, el tema del acoso político, y que utilizan argumentos como, por ejemplo, el tema de las relaciones pasadas o las relaciones presentes que tienen, afectivas, por ejemplo, como parte de desacreditación de sus campañas, ¿no? Doctor, usted mencionó la omisión a la asistencia familiar aplica cuando la madre o apoderada del menor no brinda cuenta. Ah, no. Félix, el brindar cuenta de la pensión, eso incluso estaba asesorando 2 tesis sobre eso, sobre el tema de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas respecto a la pensión es una figura, ojo, que no se ha establecido todavía en el caso peruano. La rendición de cuentas no está. Una cosa es que se dé una violencia económica respecto a que se estaría condicionando el cumplir con la pensión, con pagar la pensión para retomar una relación, por ejemplo. O el simple hecho de que, bueno, yo no quiero darte para tus hijos porque es parte de la violencia que está ejerciendo, violencia psicológica, física, adicional, dentro de ese espacio familiar. Dani me dice, en los hospitales el trato es muy hostil. Claro, por ejemplo, como había señalado, ¿no? En el tema de emergencias obstétricas, sobre todo. Sobre los trabajadores, CAS está vulnerando. Bueno, eso hoy no es sobre los trabajadores CAS. Creo que acá me estaban hablando acerca del hostigamiento, pero no, eso ya no. A ver, ¿puede un cuadrito, doctora, es necesario? Doctora, ¿podría estar inmerso en violencia patrimonial a un grupo de hermanos que no dejan ver a los demás hermanos las cenizas de la madre? ¿Podríamos hablar de violencia patrimonial? Patrimonial porque no dejan ver las cenizas, eso no, se refiere a la violencia patrimonial a que existe una prohibición, una afectación de, por ejemplo, no permitirle disponer de un bien, o sea, algo que te genere un ingreso que permita, de alguna manera, un abastecimiento, ¿no? Económico. O sea, no está por el tema, eso más bien lo que tú me dices de las cenizas, podría ser en todo caso podría ser en todo caso legado a un tema emocional, un tema psíquico, podrías pedir un informe ahí que se te haga una evaluación de la afectación que se está dando por el no tener ese contacto con las cenizas, y si eso le produce afectación a un integrante del grupo familiar, claro que puede ser violencia, más que el tema económico. ¿Cómo se sustentaría la violencia económica en sede fiscal? En sede fiscal. Lo que pasa es que, como les digo, ustedes lo que pueden hacer aquí, más que irse por ese lado, casación, es relacionarlo al tema de la violencia psicológica, porque ahí sí podemos, a partir de esa evaluación en la que usted arroje una afectación como tal, puede continuar con el proceso penal. Sobre violencia psicológica cuando la persona es amenazada de muerte por extranjeros, ya que la persona no solicitó ningún préstamo, sí lo solicitó, pero eso fue de su casa. Bueno, Ángel, está dispersa tu pregunta, pero en realidad puede ser alegada la violencia psicológica, pero siempre y cuando, como te digo, en el ámbito de protección no va a haber ni siquiera necesidad de que tú muestres un informe como tal, pero en el ámbito de sanción sí. Ahora, ojo, el ámbito de protección te dice, artículo 7 del texto único, cuando se trata de la afectación hacia una mujer, puede ser cualquier persona, pero cuando estamos hablando que recae en un hombre, por ejemplo, aquí sí estamos hablando de relación de familiaridad, es decir, que sea integrante del grupo familiar, no puede ser cualquier persona. El informe psicológico del CEN o la pericia psicológica, no, pues claro, Gunther, aquí es la pericia, es que, mira, tú puedes rebatir esa pericia médico, esa pericia psicológica del CEN, obviamente, y solicitar una pericia psicológica de la visión médico-legal. Con esa, a nivel de sanción, claro. Pero si es a nivel del ámbito de protección, indistintamente cualquiera de los dos. Cuando vamos a la comisaría nos piden la identidad de los extranjeros. Bueno, siempre en ámbito penal tienes que identificar, ¿no? Claro. Cuando vamos a la comisaría a denunciar, a mí me que manda la superfactura. Paulo, aquí sí está mal. ¿Por qué? Porque la comisaría no se puede negar a recepcionar una denuncia. Eso sí está correctamente, no está correcto. ¿Bien? Tienen que recepcionar la denuncia. No te puede decir, ándate a la prefectura, no, porque eso es otra cosa, eso son garantías. La prefectura no ve el ámbito de violencia. Doctora, la evaluación psicológica son dadas pasadas 2 o 3 semanas, de esa forma la afectación. Claro, por eso Vilma, en realidad divide. Uno es el ámbito de sanción y uno es el ámbito de protección.
esa evaluación psicológica para el ámbito de protección ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque tú, con la sola denuncia, el policía remite dentro de las 24 y 48 horas, indistintamente que se sacan los oficios para que vayan a hacer, pasen por la evaluación psicológica del CEN o del centro o quien te vaya a hacer la evaluación psicológica. Pero ya la juez emitió la medida de protección. Ahora, para el ámbito de sanción, ahí sí, si eres abogado de la parte denunciada, tienes que ver, justamente, tu argumento es ese. Hey, ese informe se ha realizado después de 2 o 3 semanas. Puede ser que esa afectación no está ligada al hecho que se me atribuye, sino a otro hecho. O incluso puedes tú rebatir y decir que es un hecho ligado, esa afectación, a hechos pasados, con otras parejas, con otra persona, o afectaciones de niñez, o cualquier otra cosa diferente, ¿no? Doctora, hay muchas medidas de protección cuando se deriva a la mesa de partes de la fiscalía. No, no hay, no es así. Lo que pasa es que la medida de protección se deriva, que se remite a la fiscalía porque, por ejemplo, de la revisión del expediente judicial, pueden advertir de que hay una afectación, de que hay una situación o un delito que se estaría visibilizando y lo remites a la fiscalía. Claro. O, por ejemplo, cuando incumples una medida por desobediencia a la autoridad, lo remites a la fiscalía. Pero también cualquier otra medida de protección que vayas a emitir, la fiscalía tiene que tener conocimiento cuál es la medida de protección que has emitido. Pero cuando llega la denuncia a la policía, es la policía la que lo deriva a la fiscalía inmediatamente, así como lo deriva también al juez de familia. ¿El mismo juez evalúa el ámbito de protección? No, estimado Dani. El juez que evalúa el ámbito de protección es el juez de violencia, y el juez que evalúa el ámbito de sanción es el juez penal. Doctora, en un caso de ser así, ¿podemos presentar un recurso de queja al fiscal? Bueno, no sé por qué le presentarías un recurso de queja. Doctora, ¿un psicólogo de un centro de salud mental del Estado está obligado a denunciar un acto? Claro. Ah, no, que el paciente le confiesa. Bueno, hay un código de ética, ¿verdad? Y una prohibición del psicólogo. Ahora, diferente fuese si es que el psicólogo, por ejemplo, yo he visto dentro de un centro educativo, ¿no? El psicólogo conversa con los niños y los niños le pueden contar de un hecho de violencia. Claro que tienes que denunciarlo, porque ahí no hay una obligación de confidencialidad dentro de ese trabajo que está realizando, al contrario. Doctora, en el caso se denuncia un impedimento de la medida de protección con nuevo hecho, ¿cómo se aborda? En el caso se denuncie un incumplimiento. Claro, eso se llama desobediencia a la autoridad. Tú ya tienes una medida de protección, pero esa tiene que estar correctamente notificada al denunciado, y ahí es el problema. Muchas veces no se notifica de manera correcta porque ponen el domicilio de la dirección de la denunciante, y el señor tal vez ya salió y se fue a vivir a un cuarto alquilado. Ahora, tú le preguntas a la denunciante, ayuda, colabora, ¿sabes el nuevo sitio? No, doctora, al contrario, si estoy con medida de alejamiento, yo ni sé dónde está ese señor, casi intentó matarme. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, le denuncio, lo notifico a la ficha de RENIEC, pero en la ficha de RENIEC tiene que haberse realizado la notificación válida, es decir, tal vez la ficha de RENIEC no tiene el domicilio actual, ¿no? Y ahí se complica un poco el tema, pero igual se rige por las reglas de la notificación. Si el dictado de la medida de protección se basó en una denuncia calumniosa, ¿ya? Que es lo que muchas veces pasa, ¿se podría eliminar los antecedentes o se tendría que...? No, estimado Richard, mira, pasa muchas veces, como te digo, que en el ámbito de protección se emite una medida en 24 horas, o sea, ni se escuchó al denunciado. Pero en el ámbito de sanción, más bien, como no hay medio probatorio ni nada, cierra ese proceso y notifica el juego de violencia. Oiga, señorita, acá, oiga, doctora, aquí en el ámbito penal no hubo nuevo probatorio. Es más, fue la denunciante quien ejerció los hechos de violencia. Ahí sí, porque hubo espacio probatorio. Ponen en conocimiento. Ahora yo hago una evaluación de lo que me ponen en conocimiento y yo podré dejar sin efecto la medida. Y al dejar sin efecto la medida, pues entonces se elimina todo tipo de registro que haya surgido a partir de la medida de protección. Luis Cajas, ¿cómo se solicitan las medidas más drásticas? Bueno, en realidad tú puedes solicitar, la más drástica es el retiro, una medida cautelar, una tenencia, por ejemplo, ¿no? Una medida cautelar de tenencia, una prohibición de acercamiento tanto para ti como para tus hijos. Esas son una de las más fuertes. Doctora, la mayoría no cumple con las medidas. Claro, no cumplen y por eso tienes que efectivizar los apercibimientos, que es de la desobediencia a la autoridad. Dice,
Ay, si no tiene afectación psicológica, se cierra, no. Como te digo, si no hay afectación psicológica, Flor, en el ámbito de sanción, porque en el ámbito de protección, igual tú puedes determinar que hay violencia psicológica por los insultos, por ejemplo, por tirarte la puerta, por situaciones adicionales que te pueda generar a ti un indicio razonable de la configuración de violencia psicológica, indistintamente que informe o no. Barbie me dice, ¿las medidas de protección se extinguen? No, como te he dicho, las medidas de protección se mantienen vigentes hasta que el riesgo sea el que desaparezca. Si el riesgo desaparece, ahí sí puedo dejar sin efecto la medida, solo bajo ese supuesto. O sea, las medidas de protección no prescriben, solamente se dejan sin efecto cuando el riesgo desaparece. Doctora, desde el ámbito judicial, ¿quién se encarga de dar seguimiento al cumplimiento? Mira, se acabó mi batería de esto. Un ratito. Ahorita pasamos a las preguntas, un segundito, por favor. Me dice, doctora, ¿quién hace el seguimiento? Mira, revísate el artículo 3.2, creo que es, si más no recuerdo, ahí lo tengo en la supervisión y cumplimiento de las medidas de protección. El juez es el que tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento, pero también imagínate la cantidad de procesos que se tiene para hacer el seguimiento. Muchas veces es la víctima la que pone en conocimiento de que el denunciado, por ejemplo, no está yendo a las terapias, del denunciado sigue acercándose a su domicilio, entonces ahí efectivizamos los apercibimientos. No, sí, no. Ah, de la audiencia me estaban diciendo. Doctora, si es moderado, no es obligatorio, pues de oficio, dependiendo, creo yo, se confrontan. Gracias. Uy. Ah, Juan me dice, no le entendí sobre que el pleno es vinculante. ¿Podría repetir? Juan, no, los plenos no son vinculantes. Esos plenos que yo te he mostrado, del 2 y el 3 de diciembre y del 15, 2 y 3 de diciembre del 2021, sobre temas no son vinculantes, pero nos sirven para tener una línea de cómo los jueces están resolviendo. El único vinculante es el pleno casatorio, que es el tercer pleno respecto al concepto indemnizatorio. No es, y que es un tema de familia. Después nosotros no hay otro. La tenencia compartida sí es obligatoria ser compartida. Ah, bueno, eso vamos a hablarlo ya que le nego en la exposición de tenencia compartida. Artículo 4, dictado de medidas de protección. Sí. Doctora, buenas noches, gracias. Benjamín, no puedo tener certeza, tengo que tener indicio razonable. Me dice, doctora, ¿qué es una ficha de valoración de riesgo? Es un instrumento que me va a permitir emitir una medida de protección. El rol que cumple la ficha justamente es esa, es un instrumento que me va a permitir, de acuerdo a la determinación del riesgo, en qué intensidad o nivel de riesgo se encontraría la víctima. ¿Cómo se establece el complemento cíclico si no hay rastro? Ah, es que, Luis, la violencia cíclica se refiere a que no necesariamente, por eso te dice, puede ser antes, durante, puede ser antes, durante o después de iniciado el proceso de tenencia. No te está condicionando a que siempre tiene que haber hechos antes, durante o después. Puede ser que usted tenga la sentencia de tenencia y que recién a partir de ahí se generen hechos de violencia. Ahora sí vamos a alzar la mano mientras que voy respondiendo. Reader, por favor, si me permitirías alzar la mano, darle micrófono. Doctora, en este momento, doctor Leonel, está activo su Porque audio. se han incluido más mensajes. Pensé que ahí se quedaban más preguntas. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Gracias por su exposición. Mi pregunta muy puntual. En un proceso de violencia que ocurrió durante la pandemia, vamos a poner en septiembre, la parte afectada pasa por un examen psicológico de parte y se determina que está afectado psicológicamente. Luego, en 2021, en enero, el juzgado emite medida de protección, ordena que a favor del agraviado, obviamente, ordena que se remita a la Fiscalía Penal para que se investigue, pero la Fiscalía Penal recién apertura el 2022 y en julio de 2022 pasa nuevamente el agraviado un peritaje psicológico en medicina legal y arroja que ya no tiene afectación. Ese es el problema en el ámbito penal. Por eso te digo, tú
tú tienes que diferenciar. Una cosa es en el ámbito de protección, que inmediatamente emitió la medida y logró proteger esa integridad o intentó proteger de alguna manera esa integridad con la medida de protección emitida, y otra cosa es el ámbito penal. Otro tema es que, por eso yo digo, no va a funcionar el tema de la lucha contra la violencia si tenemos agendas cargadas en el ámbito penal para señalizar audiencia, para realizar, por ejemplo, el nuevo informe psicológico, y muchas veces por el tiempo transcurrido ya no va a salir afectación, o incluso, estimado, puede ser que se haya reconciliado ya en ese tiempo con la víctima. Y como ya se reconcilió, y esa es la estrategia que utilizan muchos abogados, reconcíliate con ella bajo cualquier supuesto para que el nuevo informe psicológico que yo voy a pedir, ahí ya no va a haber afectación. Entonces, en el ámbito de sanción queda sin nada, queda sin sustento. Pero en el ámbito de protección, no, porque yo ya lo emití. Por eso, mira, lo que tú me dices, justamente está relacionado de que, imaginamos que en el ámbito de sanción ya no sale afectación, como tú me dices. Entonces, ¿significaría que inmediatamente dejo sin efecto la medida de protección? No, porque puede ser que no se dio en el ámbito penal porque no hubo material probatorio, pero en el ámbito de protección se mantiene el riesgo. Para mí, como juez, se mantiene. Que ahí no haya coincidido en ese segundo informe por temas de dilación, de carga procesal o etc., eso no va a significar que para mí la víctima sigue en un estado de afectación a su integridad, y por ende su medida de protección se debe mantener. Bien, pasemos a otra pregunta. Sí, doctora Jacqueline, buenas noches, está activo su audio. Adelante. Antes de pasar a Jacqueline, discúlpame, reina, cuando me dice Luis Cajas, doctora, no dejar que la madre cobre sus devengados o impedirle, claro que eso es violencia económica. Eso Sí, es buenas noches. violencia psicológica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, puede hacerme su pregunta. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, bueno, creo que se trató un tema también sobre lo que es alimentación, si no me equivoco. ¿Ya? Tengo una duda, más que pregunta es una duda. ¿Qué pasa en el tema de que, en el supuesto caso de que en una convivencia, por ejemplo, existe un padrastro, ¿ya? Y el padrastro reconoce o firma al hijo y se da una separación, después de un tiempo se da una separación? ¿Qué pasa en ese caso? ¿El menor tiene derecho a una pensión alimenticia? A ver, primero creo que, a ver, hay que tener claro, porque tú me dices, el padrastro firma al hijo, o sea, ya no es su padrastro. Si él lo firma, se convierte en su padre legal. O sea, tenemos que utilizar bien la terminología, sobre todo si somos abogados. Entonces, si el padre legal firma indistintamente que es padre biológico o no, más allá de hablar si es padrastro o no, si no hablemos padre legal, padre biológico. Y eso no es dentro de la exposición de hoy, pero bueno, si el padre legal ya es padre legal de este niño, genera una vinculación y por ende asume derechos y obligaciones sobre ellos. Entonces, no puede escapar a una situación de cumplir con los alimentos del niño, ¿no? Eso sí creo que tiene que estar bastante claro. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor, pero como les digo, eso no está relacionado con el tema de hoy. Estimados participantes, por favor, lo más preciso y también referentes al tema. Sí, por favor, al tema de hoy. Los alimentos que había mencionado es porque es una medida cautelar de fijación de pensión de alimentos, o sea, pero se supone que el entroncamiento está claramente demostrado, que es la partida de nacimiento y la persona que está denunciando, ¿no? O sea, la violencia económica igual, si digo, no hay una violencia económica porque se entiende que hay un entroncamiento previo, sino ¿qué violencia económica estoy hablando? Si no tengo un entroncamiento o una relación, es más, la ley es para los integrantes del grupo familiar, como tal. Buenas noches, ¿Cómo está? Buenas noches. doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Doctora, yo tengo una duda. Dentro de lo que había comentado sobre la evaluación psicológica que, bueno, emite lo que es medicina legal, también existe lo que emite también evaluación psicológica mediante la entrevista única, que es para adultos, que es similar a la cámara Gesell, que es para menores de edad. Pero la entrevista única se da para mayores de edad. Entonces, yo quería saber, en este caso,
en la afectación psicológica, la entrevista única tiene mayor valor que lo que emite medicina legal referente a la afectación psicológica? Es que más allá de que tú establezcas que una tiene más valor que el otro, es sobre todo establecer qué es lo que tú, en qué ámbito estás. Si tú estás en el ámbito de sanción o estás en el ámbito de protección. A la distancia de que tú puedas pasar esta entrevista única, ya estamos hablando del ámbito de sanción, definitivamente. Porque en el ámbito de protección, como te digo, incluso no necesito evaluación alguna. Porque yo puedo dictar una medida de protección con solo incluso la declaración de la víctima, con el informe que me ha podido dar el CEN, con ese informe psicológico que me anexó el CEN, suficiente. Ahora, para poder establecer en el ámbito de sanción, ya ahí corresponde otro ámbito que corresponde a un mayor análisis probatorio y sobre todo rebatir esos informes, ¿verdad? No es establecer quién tiene mayor valor, sino rebatir el informe que se estaría presentando como parte de lo que presenta el Ministerio Público, y tú como abogado de la otra parte tienes que rebatir los mismos por cuestiones de que, por ejemplo, no coincide el tipo de análisis que se hizo, porque hay toda una estructura para llegar a una conclusión determinada de un determinado informe, y tú puedes cuestionar esa conclusión respecto al informe que se hizo. Siguiente pregunta y última pregunta, y discúlpeme porque faltan Sí, doctora. 31 preguntas y no voy a poder terminarlo. Doctora, tenemos a Marcia. Doctora Marcia, buenas noches. Con usted culminamos la presente sesión. Gracias. 11 punto. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es concreta. En la ley 30364, ¿sería sujeto de protección pues cuando ya se fenece la convivencia de una pareja y sus parientes de esto? Por ejemplo, los ex-suegros, ¿no? Podríamos llamar. ¿Habría un vínculo familiar de los ex-suegros con uno de estos ex-convivientes o ya? No. Sí. Artículo 7, estimada, el texto único ordenado, ahí te dice, incluso te precisa ex-suegros, te pone específica, ex-convivientes, por ejemplo, te consigna, porque, mira, hay situaciones dentro del, por ejemplo, rapidísimo en el tiempo que me queda, imaginemos que dentro de un espacio de convivencia, porque puede ser que tienes que analizar en el contexto, puede ser que este ex suegro vive en el extranjero o este ex suegro nunca ha tenido contacto, porque hay incluso hermanos que nunca han tenido contactos, que son hermanos por partida de nacimiento, pero que en realidad el día que falleció el padre recién se encontraron. O sea, no tendría mucha lógica, porque lo que en realidad pretende proteger esta ley justamente es ese ámbito de confianza en el que puedan vivir. ¿Qué pasa si este ex suegro vive dentro de la misma casa? Porque en el Perú no se dan las condiciones económicas para que cada pareja que se termina, y eso es que creo que bajo esa premisa parte en la ley, dice, bueno, tú terminas la relación hoy con tu pareja, tienes 5 hijos, 2 con un primer compromiso, 3 con la persona con la que estás conviviendo actualmente, todos están viviendo en un espacio reducido, incluso vives con los papás de la mamá de los últimos hijos, y se dan situaciones de conflicto familiar. Entonces, indistintamente de que él sea el ex suegro o no, pero siguen viviendo dentro de ese espacio, claro que se puede dar el ámbito de protección. Por eso te dice, esos integrantes del grupo familiar, pero que denotan una situación, ya sea de convivencia, no siempre, no solamente se reduce el tema de convivencia, pero por ejemplo, que exista un nivel de responsabilidad donde se pueda haber una asimetría dentro de los integrantes del grupo familiar, esa tal vez asimetría de poder a la que se refiere este artículo 7 exactamente del texto único ordenado. Entonces, más allá de establecer, como les digo, hay algunos casos en los que pueden ser hermanos por partida de nacimiento, tal y cual, pero que ellos nunca han tenido contacto en su vida, ellos siempre han vivido en el extranjero, nunca han tenido, es más, cuando murió recién, un caso así tuve, recién se encontraron. No vamos a hablar de ese espacio de convivencia, pueden ser cuñados, pueden ser, pero no están dentro de ese espacio, en ese abuso que se pueda dar dentro de un espacio familiar. Lo que acá tratamos de proteger es que se da una mayor vulnerabilidad porque estás dentro de ese mismo espacio, porque si estuvieran cada uno en su espacio no se daría esa vulnerabilidad. Diferente cuando hablamos respecto a la mujer, porque cuando hablamos respecto a la mujer lo puede cometer el ex suegro, el ex vecino, el ex profesor, cualquier persona. Porque estamos hablando sujeto pasivo, grupo vulnerable, mujer. Y el sujeto activo ahí puede ser cualquier persona.
Entonces, para determinar una pregunta sí tenemos que evaluar siempre el caso en concreto. Bien, muchísimas gracias, estimados. Yo les invito a que me sigan por mi red social. Me encuentran como Tania Bocanegra Risco, y ahí vamos a poder seguir conversando. Y bueno, yo tengo varias preguntas ya en el chat, pero trato de ir respondiendo según la disponibilidad también de tiempo. Nos vamos a ver en una próxima sesión en este diplomado, así que vamos a tratar de responder esas preguntas. Yo, como ustedes saben, siempre dejo una media hora, en este tiempo he cumplido con la media hora, pero también somos varios participantes, así que se nos es imposible cumplir con todo.